¿Cuál es la competencia profesional más importante hoy? Verás, puedes ser una persona muy creativa, muy innovadora, pero si eres incapaz de estar 5 minutos concentrado, concentrada, todo tu potencial se verá 100% mermado. Y es que necesitamos concentrarnos. Fíjate que cada vez más la calidad es lo más importante, lo que se busca en tu vida profesional, en tu vida personal también. Y es que tenemos tantos estímulos que si realmente no le das la importancia que merecen a las cosas que nos rodean, todo aquello que quieres conseguir no lo vas a lograr. Por lo tanto, hay que estimular sí o sí la atención y hoy te voy a enseñar una técnica, una metodología para poder hacerlo. Hablaremos de hyperfocus, que en el fondo, resumiendo mucho, es la habilidad casi mágica para estar 100% concentrado en una sola tarea y lograr la máxima calidad. ¿Preparado para el reto? Vamos a ello. Bienvenido a este curso, a esta masterclass sobre cómo puedes estimular el hyperfocus, ¿sí? Esos momentos de concentración máxima donde avanzas hacia una sola dirección, hacia conseguir que esa tarea que estés haciendo tenga la máxima calidad. Fíjate que lo más importante, de acuerdo, es estar presente en ese momento, pero eso no es nada sencillo teniendo en cuenta la gran cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Así que prepárate, de acuerdo, porque en este curso vamos a ver los siguientes puntos. Lo primero que veremos este índice, de acuerdo, muy resumido para que sepas cuáles son los contenidos del curso. Y es que primero hablaremos de neurociencia y foco, es decir, cómo realmente se concentra nuestro cerebro basado en los últimos estudios de neurociencia. El segundo punto tiene que ver en cómo puedes fortalecer con tips prácticos tu atención, tu concentración. Y el último punto, ya lo sabes, me encanta acabar siempre con reflexiones prácticas, un poquito para saber qué es lo que te llevas del curso. Antes de empezar, de acuerdo, el primer punto, neurociencia y focos, siempre me gusta empezar con una frase. Esta frase es la que estás viendo y es que, oye, siempre, de acuerdo, estás enfocado en algo. No importa lo que estás haciendo, siempre estarás enfocado en algo en concreto. La pregunta es, ¿qué valor te está aportando ese algo? Es decir, cuando estás enfocado en ver vídeos de YouTube o ver vídeos como el que estás viendo ahora, ¿qué te está aportando? ¿Realmente más de lo que puedes llegar a consumir? ¿O simplemente te está entreteniendo, de acuerdo, y no sabes muy bien ni siquiera por qué llegaste a este vídeo? He dicho más allá, de acuerdo, el siguiente punto ya es entrar en materia para saber de qué vamos a hablar exactamente y qué tiene que ver esto de la neurociencia y el foco. Pues bien, déjame dejarte una cifra que es bastante escandalosa o al menos preocupa bastante, y es que hoy sabemos que cuando estás trabajando delante del ordenador, de la computadora, desconectamos cada 40 segundos. Ahí es nada, 40 segundos. Esto significa que prácticamente no podemos llegar a hacer ninguna tarea, porque ¿qué tarea puedes llegar a completar con 40 segundos de tu trabajo? Además de esto, otra cifra, y es que nuestra mente está divagando, es decir, pensando en nada, un total la friolera del 47% de tu tiempo diario. Sí, del 50% del tiempo, la mitad del tiempo te la pasas divagando, pensando en otras cosas. Y es que nuestro cerebro, tu cerebro, necesita desconectar muy a menudo. Por esa razón, de acuerdo, siempre tiene esos vacíos mentales cuando estás haciendo otra cosa y lo primero que quiere es ir a buscar esos recursos cognitivos, alguna distracción, alguna tentación digital, algún vídeo por ahí perdido, porque al final necesita desconectar. No puede estar 100% concentrado en lo mismo durante todo el día. Más cifras, y tiene que ver con los bits mentales que podemos llegar a recibir en una sola jornada. 11 millones. Increíble, ¿verdad? 11 millones de bits que podemos llegar a nivel de información a recibir. Pero claro, la pregunta es, oye, ¿y de estos millones de bits que recibimos, con cuántos te quedas? Pues hoy sabemos, de acuerdo, que solo te quedas con 40 de esos 11 millones de forma consciente. Esto lo que nos está diciendo es que sí, tu atención al final está súper dispersa, estamos siempre mirando todo nuestro alrededor, que sí, los neones, de acuerdo, de la calle, las personas que conocemos, las imágenes, las fotografías, los vídeos, los blogs, pero que realmente a nivel de información, de lo que terminas, te quedas y lo que terminas reteniendo, solo serían 40 bits. Esto nos lleva a un punto en el cual hay una palabra fundamental que tiene que ver con el espacio atencional, que significa que en tu radio de acción, cuando estás haciendo algo, tú le puedes dedicar un máximo de espacio a tu atención
independientemente de lo que estés haciendo. Y eso al final nos limita como seres humanos, como personas. Solo podemos hacer ciertas cosas porque tenemos un espacio atencional limitado. La mayor prueba de acuerdo es si puedes recordar más de una cifra, de 2 cifras o 3 cifras al momento. Hoy en día sabemos de acuerdo que va entre 5 y 9 y es que puedes realmente acordarte de 4, 5, 6 números de teléfono, pero no más. Es muy complicado que te acuerdes de tantas combinaciones numéricas en muy poco tiempo. Y eso tiene que ver de acuerdo con la hiperestimulación. En un mundo en el cual todos son estímulos, la economía de la atención abalanzando sobre nosotros, está claro que el espacio atencional ha quedado más tocado que nunca. Dicho esto, de acuerdo, este espacio atencional depende de estos 3 factores que estás viendo aquí. El primero, obviamente, tiene que ver mucho con tus hábitos, esa capacidad de distracción digital. Fíjate que esto lo hemos ido labrando y cosechando con el tiempo. Si eres una persona que lo primero que le llama la atención es su propio correo electrónico porque tiene una ventana emergente que le aparece, pues fíjate que tus hábitos, de acuerdo, estarán muy enfocados hacia la dispersión. Lo mismo ocurre, de acuerdo, si por las mañanas lo primero que haces es revisar el blog y al final del blog te dice amablemente hay más información al respecto sobre esto y tú acabas haciendo clic. Eso, de acuerdo, significa que tus hábitos de foco, pues evidentemente necesitan ser mejorados. Fíjate en una cosa, esto no es un reproche hacia ti. Puede ser que estés pensando, oye, Miquel, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Que soy una persona muy despistada, ¿sí? Una persona olvidadiza, una persona que prefiere tener estímulos externos antes que centrarme en los míos propios. No, por supuesto que no. Al final, los hábitos es algo que vas creando poco a poco, la mayoría de veces de forma inconsciente. Pero que cuando eres consciente, y por eso estás viendo cursos como este, masterclass como este, todo es mucho más sencillo de entender porque como mínimo le das una idea, un entendimiento, le das una comprensión. Así que los hábitos, por supuesto, a nivel de cómo te estás relacionando con tus estímulos, cómo de atento estás a las diferentes cosas que tienes, pues por supuesto también es importante. Te voy a hacer un ejercicio muy rápido y es que si tú, por ejemplo, vas paseando por la calle o vas simplemente por un sitio, muchas veces, de acuerdo, hay personas que viven totalmente ajenas a todo tipo de estímulo que reciben. No se fijan ni siquiera en las personas que pasan justamente al lado, no se fijan tampoco si pasan algunos niños al lado con la bicicleta, solo se fijan en su teléfono, ¿de acuerdo? Y en las cosas básicas para poder sobrevivir, es decir, si el semáforo está en verde, si el semáforo está en rojo, si pasan o no pasan coches. En cambio, de acuerdo, no te fijas en ningún detalle. Aquí es donde nuestra atención selectiva realmente es donde hace más hincapié, porque está buscando todo tipo de detalles para saber que el camino que has elegido es el de la pura supervivencia. En cambio, hay otras personas que son mucho más observadoras, se fijan en todos los detalles, se fijan en los edificios, se fijan incluso en cómo visten otras personas. Aquí nuestra atención más global toma más sentido que nunca. Entonces dependerá mucho de qué tipo de atención has ido labrando con el tiempo para saber también en qué estímulos te vas a fijar. Después también tendrías el minimalismo, que significa, de acuerdo, la cantidad de estímulos que necesitas en tu día a día. Y es que habitualmente cuando hablamos de minimalismo, todo el mundo piensa, de acuerdo, en Maricondo, en tirar libros, ropa y objetos sentimentales al balcón. Pero no solo es esto, minimalismo es cuántos estímulos necesitas habitualmente para vivir. Cuantos más estímulos, cuantos más, por ejemplo, notificaciones de aplicaciones, notificaciones del correo electrónico, notificaciones de software, notificaciones de otras personas, cuantas más tengas habitualmente, menos acostumbrado estarás al minimalismo, en este caso el digital. Así que cuantos más objetos tengas alrededor tuyo, lo más probable es que tu espacio atencional también disminuya. Ahora me gustaría que miraras atentamente todo lo que tiene que ver con tu hoja de trabajo habitual, con tu espacio de trabajo. ¿Cuántas cosas tienes ahora mismo encima? ¿La mayoría de las que tienes las estás utilizando o simplemente tienes muchísimo material para tomar en cuenta y muchas veces te está distrayendo? Hoy sabemos que cualquier objeto de forma inconsciente te está robando tu atención, porque si tienes una taza de café del otro día, automáticamente tu cerebro está pensando, esto no debería estar aquí, debería estar en la cocina, de acuerdo, bien limpia y bien ordenadita. Entonces, en este sentido, cualquier mensaje que lanza de forma inconsciente hacia tu cerebro, en el fondo te está quitando espacio atencional. Por lo tanto, esas personas que tienen una especie de como de oasis dentro de tu espacio de trabajo será mucho mejor a la hora de ganar foco y, por supuesto, conseguir resultados de mayor calidad.
Y el último punto, como estás viendo, corazoncitos, ¿de acuerdo? Emoción, ya sabes que es una parte fundamental de la atención y es que cuando estás inestable emocionalmente, cuando estás pensando en otras cosas, cuando al final no estás bien en alguna relación personal, ya sea algo muy propio de la familia o ya sea algo que no tenga nada que ver de la familia a nivel laboral, por supuesto, tu nivel de foco también puede verse afectado. Comparto contigo un dibujo muy sencillo que significa que podemos hacer multitarea, aquello que ha sido realmente muy triturado y muy criticado por parte de los especialistas en productividad, pero sí lo podemos hacer de acuerdo con tareas más habituales, cosas que son sencillas de hacer. Fíjate que si ya estás haciendo una tarea muy compleja, que puede ser hacer una especie de reporte, ¿no? Un informe de ventas para un cliente, por supuesto que necesitas tu máxima atención. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando estás haciendo cosas realmente sencillas que ya dominas muchísimo? Y esto que se llama la memoria procedimental, al final ya lo tienes súper fácil porque es como ir en bicicleta. Tú sabes que esto te acuerdas desde casi siempre y después lo puedes reproducir en todos los momentos del día. Pues bien, en este caso, de acuerdo, como lo estás viendo ahora, aquí esta imagen en inglés, de acuerdo, puedes estar andando o caminando, puedes estar masticando un chicle, puedes estar respirando también en el mismo momento y por último, de acuerdo, de forma opcional, también podrías estar escuchando un audiolibro. Hay muchísimas cosas que podemos hacer cuando son hábitos habituales. Aquí la gran clave sería que muchas de las cosas que estamos haciendo se conviertan en habituales para que cuando ya las sepas hacer, lo puedas hacer en modo multitarea. Eso sí, si realmente quieres conseguir resultados de calidad, cosas que realmente valgan la pena y sobre todo conseguir gran calidad en lo que estás haciendo, oye, olvídate de esto, olvídate de la multitarea, olvídate de este tipo de multitarea porque no te está aportando ningún valor. Déjame compartir contigo una imagen también curiosa de algo que nos pasa también cuando intentamos estar concentrados en algo y es que tú puedes estar enfocado, por ejemplo, en hacer ese reporte o ese informe que quieres hacer para tus clientes, pero a la vez sabes que tienes que hacer una presentación para otro de tus proyectos que tienes, por ejemplo, como freelance, y estás pensando en ello, oye, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso fíjate que entonces lo que genera es algo que hoy en día sabemos que existe, que es la atención residual, que es cómo voy a pasar de una cosa hacia la otra para realmente enfocarme en lo que me gustaría hacer. Porque claro, una cosa es lo que estás haciendo y lo que deberías hacer y la otra, de acuerdo, es lo que tú tienes en tus expectativas. Porque si no te gusta tu empleo, si no estás contento, de acuerdo, en el sitio donde trabajas, fíjate qué curioso, porque ya estarás pensando en qué podrías hacer más adelante. ¿Hay algún tipo de proyecto que te ilusiona quizá más? ¿O estás pensando en algo de casa que te gustaría hacer? Entonces, ese gap, esa brecha entre lo que estás haciendo ahora mismo y lo que te gustaría hacer, es lo que llamaríamos esa atención residual, que eso por supuesto ocupa espacio en tu espacio atencional. Ok, llegados a este punto, por supuesto hay que fortalecer la atención. Esta es la gran pregunta, ¿cómo fortaleces la atención? A priori parece un músculo relativamente sencillo y es que te enfocas en algo y ya está. Ojalá fuera tan fácil, tú ya lo sabes. Seguro que has intentado alguna vez fortalecer tu atención y no siempre ha funcionado. Entonces, ¿en qué nos ayuda exactamente fortalecer la atención? Y después veremos, de acuerdo, tips prácticos para poder fortalecerla de verdad. Pues mira, nos ayuda sobre todo a varias cosas. Lo primero es que el foco está muy vinculado al aprendizaje. Y es que cuanto más foco tenemos, más habilidades tenemos, de acuerdo, para fijarnos en ciertas cosas que estamos aprendiendo, para leer con más detalle, para fijarnos en algunos elementos de un curso de una forma mucho más concentrada. Y fíjate ahora, de acuerdo, que este curso que estás haciendo ahora, justo en este momento, hay personas, de acuerdo, que están haciendo otras cosas en el mismo momento. Evidentemente, esto no te culpo, faltaría más, no es que sea ningún problema, pero seguramente esta información que estás recibiendo no te va a quedar de la misma manera, sino que tendrás que realmente empezar a reformularla, volver a verlo, o a lo mejor hacer algún tipo de rewind con el libro, ¿no? Es decir, rebobinarlo, ir hacia atrás, y de esta manera podrás volver a recibir ese aprendizaje. Lo más normal es que el aprendizaje no se produzca solo escuchando algo, sino que tienes que hacerlo de forma atenta. Por eso es tan importante este apartado que decíamos antes de cómo ganar concentración. Así que lo sabes, fortalecer tu atención ayuda al aprendizaje, pero no solo a ello, ¿de acuerdo? También hay otro tema que tiene que ver con la consciencia de las cosas. Fíjate que muchas personas, de acuerdo, parece que no estén concentradas nunca, que siempre estén despistadas. Y eso es porque no le llegan a prestar atención suficiente a las cosas que están haciendo. Siempre les pasa que tienen esa atención residual y es que aquello que están haciendo no lo hacen con el foco que deberían, porque ya están enfocadas hacia el futuro, están enfocadas realmente en lo que les gustaría conseguir. Y eso realmente termina afectando también a la calidad de todo lo que estás haciendo. Pero fíjate que esto va más allá, porque además afecta también a la calidad de las relaciones. Ahora imagínate, de acuerdo, que estás hablando con una persona y ya estás pensando en los siguientes pasos, lo que deberías hacer. ¿Qué imagen tendrá esa persona de ti? Sobre todo,
¿qué pensará de acuerdo a la hora de su relación emocional contigo? Es decir, si te estás preocupando, si no te estás preguntando. Esto es lo que pasa muchas veces cuando hablas con alguien que ya tiene prisa, que se quiere ir, que realmente las respuestas suelen ser muy monosilábicas, punto número uno. Y punto número dos, no se preocupa por ti. Y eso realmente también termina erosionando las relaciones. Y es que más allá del ámbito laboral, en el ámbito personal seguramente lo habrás visto muchas veces. Y es que una de las partes de la pareja, en el caso de que sea así, de acuerdo con los hijos, está pensando en otras cosas. Oye, yo tengo otros proyectos, otras cosas por hacer. Entonces, si no le prestamos atención a la consciencia concreta de ese momento mientras hablas con alguien que a priori debería ser importante para ti, o al menos un poco esta es la idea, aunque después evidentemente aquí hay muchísimos matices, oye, esa consciencia de acuerdo no la vamos a estimular, no la vamos a fomentar. Así que fortalecer tu atención te va a ayudar también a mejorar tu relación con la consciencia, ser consciente de los detalles que te rodean, ser consciente de las personas que son importantes para ti. Y un último punto importantísimo, de acuerdo, tiene que ver con la empatía. Fíjate que tiene mucho que ver con el anterior punto, con la consciencia, y es que cuando tú estás con una persona y la estás escuchando de verdad, te preocupas por lo que está diciendo, además de eso, de acuerdo, también intentas descodificar el mensaje que te está mandando. Las personas al final no hablamos claro muchas veces, tenemos que realmente descodificar el mensaje, tenemos que saber qué es lo que pretende comunicar. Lo bueno que tiene, de acuerdo, estar atento a esa conversación es que puedes entender mucho mejor a nivel emocional qué es lo que le está ocurriendo a esa persona e incluso puedes llegar a leer entre líneas, algo que creo que es fundamental, especialmente en estos mundos tan rápidos que vivimos. El gran problema que tienen las conversaciones hoy es que son todas tan rápidas y todas tan transaccionales. Fíjate que al final queremos simplemente una respuesta para algo en concreto, que hace que, de acuerdo, no podamos centrarnos en la calidad de las conversaciones. Y esto, como decíamos antes, va más allá, trasciende a lo profesional. Es importantísimo que la calidad de las conversaciones también tenga que ver con el mundo personal, donde vivimos, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos, las personas que queremos de verdad, porque si no, al final esta empatía no va a existir. Nuestra relación se va a convertir en algo puramente instrumental. Yo hago esto, ¿de acuerdo? Tú haces lo otro y de esta manera nos vamos compensando, pero no podemos averiguar un poquito más de esa persona, que para mí es un punto fundamental, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de capacidad de atención. Seguimos avanzando esta vez con una imagen y nos vamos acercando ya al momento hyperfocus, esos momentos de hiperfoco que necesitamos estimular para realmente ser personas, de acuerdo, que aprovechemos la concentración al máximo para lograr resultados de máxima calidad. Esto que estás viendo aquí, estas dos imágenes, son el espacio atencional que decíamos antes, es decir, lo que realmente puedes hacer en muy poco tiempo y sobre todo durante un tiempo muy corto. Fíjate que en este caso, de acuerdo, cuando estás utilizando todo el espacio atencional para hacer una sola tarea, ahí es donde viene realmente el hiperfoco, el hyperfocus. Y es que cuando tú, por ejemplo, estás haciendo una tarea que para ti es importante, imagínate que para mí era grabar un curso de gestión de proyectos, que para mí fue una cosa realmente que me costó encontrar el momento para hacerlo, ya te lo puedes imaginar, lo tenía aquí en la cabeza durante mucho tiempo, pero no hubo manera humana, de acuerdo, de poder hacerlo. Lo bueno, de acuerdo, es que solo estaba haciendo en ese momento, es decir, todo mi foco estaba concentrado en una sola tarea. Esto realmente es el hyperfocus, es decir, cuando eres capaz de estar en una sola tarea y que ni se te pasa por la cabeza revisar otras cosas, como podría ser un nuevo vídeo, un nuevo canal de Instagram, es decir, al final fíjate que siempre estamos pensando en cosas paralelas. Además, también empezamos a tener también pensamientos en bucles sobre otras cosas. Por ejemplo, que decíamos antes, ¿no? Si estás en conflicto con algún miembro de tu familia, con tus hijos, con tus amigos, esto al final te va también a llamar la atención y hará que no puedas estar 100% en el hyperfocus. Este modo de hyperfocus es cuando estás en una sola tarea y automáticamente has eliminado cualquier otra cosa. Así que es un punto fundamental. Y ahora sí, hemos llegado a este punto del hyperfocus, para mí uno de los más importantes de este curso y sobre todo un poco entender en qué consiste exactamente y qué deberíamos hacer para estimularlo, para tenerlo mucho más. La primera parte del trinomio fundamental tiene que ver con la intención. Fíjate que cuando tú quieres hacer algo, primero tiene que haber una intención de conseguir algo en concreto. Es decir, si yo quiero estar enfocado en una sola tarea, hay que entender qué es lo que hay detrás. Entonces, lo que hay detrás tiene que ver mucho con el significado que le das a este curso o a esta tarea. Por ejemplo, si yo antes te hablaba de que quería hacer este curso de gestión de proyectos, tiene que haber una intención detrás. ¿Para qué lo quiero conseguir?
Fíjate que aquí había varios anhelos o varias cosas personales. Primero, de conseguir grabar un curso después de muchísimo tiempo. Esto era una cosa que quería conseguir. La otra es que me hacía ilusión que una cosa que salió como una idea embrionaria, como algo muy pequeñito, realmente se llegara a convertir en un curso y sobre todo que tuviera muchísimo éxito en otras personas. Tiene que haber una intención clarísima. Además de eso, también una de las cosas que queríamos es empezar a tener cursos grabados para no siempre estar delante de la persona haciendo los cursos para empresas, para organizaciones, entidades, etcétera. De esta manera, de acuerdo con una intención clara, todo es mucho más fácil porque sabes muy bien hacia dónde tienes que orientarte. Así que el primer punto básico, tener intención. Si no hay una intención detrás de lo que quieres conseguir, es muy difícil que todo tu espacio atencional esté enfocado en una sola tarea. Así que vamos a ver el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la energía. Este es un tema que hemos hablado a lo largo y tendido muchísimas veces, que es la energía mental. Durante el día, de acuerdo, dependiendo del tipo de persona que seas, si eres más de mañana, más intermedia o más vespertina, seguramente tu nivel de energía no sea el mismo. Hoy en día sabemos, de acuerdo, que tu prime time de energía, es decir, tus momentos de energía de alta, son básicamente entre 3 horas y 3 horas y media. Esto te hace pensar que realmente tu hyperfocus no lo podemos hacer en todos los momentos del día. Sí, hay algunas personas que pueden pensar, oye, mira, durante el día tengo un montón de trabajo y a las 5 o 6 que estoy un poquito más tranquilo porque mi hijo hace alguna extraescolar y además estoy solo en casa, pues puedo aprovechar realmente para hacer ese curso. Sí, todo eso está muy bien, pero si quieres tener el espacio atencional muy grande y muy desarrollado y sobre todo muy enfocado a una sola tarea, difícilmente lo vas a hacer, ¿de acuerdo? Cuando tengas poca energía. Así que mi recomendación al respecto, ¿de acuerdo? Es que deberías valorar y calibrar cuál es tu mejor momento para poder hacerlo e intentar reservar un espacio, ¿de acuerdo? Para intentar ensalzar ese hyperfocus. Y un último punto, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el minimalismo que decíamos antes. Cuantas menos cosas tengas en ese momento, te será mucho más sencillo. Quizá en este caso, ¿de acuerdo? No estamos hablando tanto de tener tu espacio de trabajo despejado con las mínimas cosas posibles, sino sobre todo estamos hablando, ¿de acuerdo?, del número mínimo de tareas por hacer o el número mínimo de proyectos por desarrollar. Porque el gran problema, ¿de acuerdo?, es que tenemos demasiadas cosas, tenemos una lista enorme, a veces con 25, 30 o 40 cosas por hacer en un solo día, esto no tiene ningún sentido, hace, de acuerdo, que tu espacio atencional esté más pensando en intentar acabarlo todo que no tanto estar concentrado en una sola tarea. Así que ya lo sabes, listas de tareas, listas de proyectos mucho más minimalistas, con las mínimas cosas posibles, porque además de esto, como puedes entender, ¿de acuerdo?, también va más allá de la concentración. Cuando tienes demasiadas cosas en la cabeza, muchísimos pensamientos en bucle, muchísimas tareas por hacer, eso hace, de acuerdo, que de forma inconsciente ya estés pensando en cómo lo vas a desarrollar todo, cómo lo vas a terminar todo. Y tú sabes que eso no es posible. Así que por ese motivo, de acuerdo, mi recomendación es que hay que apoyar sí o sí al minimalismo de tareas, de proyectos, de todo lo que tú puedas. Y a continuación te saco otro concepto, ¿de acuerdo? Que a lo mejor te puede sonar un poco extraño porque hasta hace poco estábamos hablando de hyperfocus, del hiperfocus, y ahora estamos hablando, de acuerdo, del scatter focus, ¿sí? Ahora verás que scatter en inglés significa un poco como hecho añicos, ¿no? La sensación es que está un poco roto, ¿de acuerdo? Ese foco. Y eso es interesante, ¿de acuerdo? Para que haya hyperfocus, tiene que haber momentos de scatter focus. Y es que el hyperfocus, ¿de acuerdo?, es cuando todo tu espacio atencional está enfocado en una sola tarea. Y la pregunta es, ¿y qué es el scatter focus? Pues justamente lo contrario, cuando nuestra mente está divagando, no pensando en nada y simplemente, de acuerdo, observando lo que está ocurriendo. Esos momentos, de acuerdo, son indispensables para tener después hyperfocus. Resumiendo muy rápido, y ahora veremos algunos tips, es importante, de acuerdo, poder desconectar tu mente, pensar en cosas y sobre todo programarlo, que no sea de forma automática quien lo hace tu cerebro, porque siempre estará pensando en hacer cosas. Por eso cuando quitamos una cosa de la agenda, la tendencia es en poner cosas nuevas, pero es básico, de acuerdo, que lo programes en un momento determinado del día, tener espacios, de acuerdo, para poder hacer de tu mente simplemente un observador, una persona que está ahí mirando lo que sucede, pero sin tomar las riendas, sin ser una parte activa. Y esto en el fondo, de acuerdo, es una especie como de equilibrio constante en nuestra vida. Y es que el hyperfocus, de acuerdo, va a existir durante el día, pero muy poco tiempo. Y el scatterfocus, de acuerdo, también va a existir durante el día, durante muy poco tiempo. Las dos cosas se retroalimentan y, de hecho, una cosa alimenta a la otra y viceversa. Por lo tanto, el scatterfocus es tan importante como el hyperfocus y hay que cuidar de él.
Aquí tienes una imagen muy representativa de este scatter focus, que consiste básicamente en que las cosas habituales ya las haces de forma automática, no hay que pensar, pero la idea es que de acuerdo simplemente observes las cosas que harías de forma habitual desde otra perspectiva. A veces entramos en piloto automático, esto nos pasa muy a menudo, casi en toda nuestra vida, y sobre todo también intentamos captar un montón de ideas. La recomendación es que con el scatter focus simplemente pienses en tus cosas, las observes, pero no de forma activa, no tratando de buscar soluciones, porque aquí es donde van a aparecer las mejores ideas seguramente, y además de ello te va a recargar las pilas para que cuando estés en hyperfocus, es decir, que todo tu espacio atencional esté centrado en una sola tarea, realmente puedas rendir muchísimo más. Vamos a por el segundo punto de este curso, que es fortalece tu atención. Para mí uno de los puntos importantes, porque sobre todo hasta ahora hemos visto la teoría de cómo funciona nuestro análisis de atención, cómo funciona nuestra concentración durante el día. Pero claro, en estos momentos, de acuerdo, alguien está pensando, sí, Miquel, todo está muy bien, pero ¿qué tips me das para fortalecer la atención? ¿Cómo puedo estimular el hyperfocus? ¿Hay alguna cosa que pueda hacer yo para que realmente esté más concentrado y terminar las tareas con mayor calidad? Por supuesto que sí, claro que sí. Vamos a ello. Pero antes de nada, conviene destacar por qué te distraes, por qué diablos nos distraemos a menudo y, pues, sobre todo, por qué estamos haciendo tareas que para nosotros son tan importantes o supuestamente nos acercan a nuestros objetivos y decidimos boicotearlas con simples tareas como, por ejemplo, ver un vídeo de YouTube o mirar algunos posts o algunas fotografías de Instagram. ¿Por qué lo hacemos si sabemos que va en contra de nosotros? Pues bien, hay varias razones que quería comentar contigo y una de ellas tiene que ver con que estamos aburridos. Cuando uno está aburrido, de acuerdo, intenta buscar siempre otras cosas que le estimulen más. Así que plantéate de verdad si las tareas que estás haciendo en tu trabajo realmente te aportan ese punto de bienestar, ese punto de satisfacción, esas ganas de hacerlo. Es verdad que no todas las tareas pueden ser siempre 100% divertidas, que nos lo pasemos bien, sino que puede haber un pequeño porcentaje que nos ayude realmente. Así que, ¿estamos muy aburridos? Sí, por supuesto, claro que sí, pero muchas veces intentamos buscar alternativas. Así que, ¿estás aburrido durante tu trabajo? ¿Qué porcentaje es? Porque si es muchísimo tiempo, ahí sí que deberíamos replantearnos no solo un cambio de trabajo, sino sobre todo un cambio de las tareas que estamos haciendo. Ok, y el segundo punto tiene que ver en el estrés. Otra razón por la cual nos distraemos muchísimo es cuando estás estresado. Ahora, imagínate, de acuerdo, que estás en un periodo de exámenes, que estás a punto de hacer esos exámenes tan importantes para ti, pues seguramente es mucho más fácil que te distraigas porque tu espacio atencional será muy pequeño y por esa razón, de acuerdo, intentarás buscar otros estímulos que te aporten más valor en ese momento. Y fíjate que tú ya sabes que el examen es lo más importante para ti, porque además te puede asegurar una carrera profesional, pero en este caso, de acuerdo, si te fijas, de acuerdo, estarás demasiado estresado para pensar en ello y no te acordarás de tu propósito inicial. Otra razón importante, de acuerdo, es que tenemos un entorno caótico. Cuando, por ejemplo, no hay estructura en las empresas, cada uno, de acuerdo, hace las interrupciones cuando quiere, cuando puede y en cualquier momento del día, seguramente tu atención también disminuya muchísimos enteros. Así que el entorno caótico, por supuesto, no ayuda. Además, si el espacio de trabajo, como decíamos antes, también está sucio, desordenado, con un montón de objetos que no vas a utilizar, pues seguramente esto también va a hacer que tu atención disminuya muchísimo. Pero hay más razones, ¿de acuerdo?, por las cuales te distraes. Otra tiene que ver con los pensamientos en bucle. Por ejemplo, cuando ha habido un problema en tu familia o en el trabajo y le damos vueltas, ¿no? Vamos a pensar a ver cuál es la solución. Pensaremos, ¿he dicho lo correcto? ¿Debería rectificar? ¿Debería pedir perdón? Fíjate que este tipo de pensamientos va a hacer, de acuerdo, que tu nivel de atención tampoco esté donde debería estar, sino que esté pensando, de acuerdo, en cómo podría darle una solución o simplemente dándole vueltas a una misma situación. Otras razones por las cuales nos distraemos tiene que ver con los problemas relacionales en general, es decir, cuando estamos mal con otra persona, hemos tenido algún conflicto de acuerdo con otras personas, por supuesto, eso también nos puede dificultar bastante ese tipo de pensamientos. Al final, cuando tenemos pensamientos en bucle, como decíamos antes, eso hace de acuerdo que automáticamente estemos más pensando en cómo lo deberíamos solucionar que no tanto en la misma concentración de la tarea que estamos haciendo ahora mismo. Y el último punto de acuerdo es que no hay claridad en lo que debo hacer. Y eso pasa muy a menudo, de acuerdo, cuando tenemos muchas cosas por hacer, pero no hay una clara indicación sobre cómo hacerlo o es la primera vez que lo hacemos. El efecto novedad es importante. Si es la tarea, de acuerdo, la primera vez que la haces, es muy probable que estés pensando en cómo deberías solucionarla. Entonces tu nivel de atención bajará también. Al principio intentará buscar una solución, pero si es demasiado compleja para ti, lo más probable, de acuerdo, es que termines abandonado, desistiendo o simplemente pidiendo ayuda. Eso es una de las razones por las cuales también perdemos nuestra capacidad de atención.
Pues bien, vamos a ello. Vamos a ver algunas de las alternativas que tú tienes para entrar en Hyperfocus, ese modo de acuerdo para estar 100% concentrado en lo que haces y lo más importante, de verdad, que consigas la mayor calidad entre resultados, porque es lo que estamos buscando. Al final, la atención, si no hay calidad, no tiene mucho sentido, porque fíjate que estamos persiguiendo algo que va más allá, esa intención que decíamos antes. El primer tip tiene que ver, de acuerdo, en trabajar esa intención. ¿Sí? Si no hay una intención y sobre todo no está escrito en ninguna parte, ese hyperfocus no va a aparecer, no va a existir. Tiene que haber realmente algo previo que motive a que estés concentrado en eso. Antes poníamos el ejemplo del curso, pero podría ser cualquier proyecto que ahora mismo estés desarrollando en una empresa. Oye, ¿qué te está moviendo exactamente a hacer esto? ¿Conoces al cliente que hay detrás? ¿Conoces a los colaboradores que te van a ayudar? ¿Qué te va a aportar a ti como persona o como profesional? El hecho de tener esta intención clara, fíjate que yo te recomiendo que la tengas incluso escrita, aunque sea una hoja de papel, de acuerdo, cerca de ti. Es una forma de que cuando tengas un pequeño bajón o veas que esto no está tirando del todo bien porque consideras que hay un bloqueo mental, lee otra vez esa intención y de esta manera volverás a estar conectado sí o sí. Eso sí, si la intención no te motiva lo suficiente, cada vez que la lees tampoco te aporta nada nuevo, es que quizá debes replantearte ese proyecto o, si vas un paso más allá, replantearte qué tipo de proyectos profesionales estás teniendo, ya no entrando de acuerdo en el ámbito personal, que por supuesto también es importante la intención en este sentido, incluso cuando estamos, por ejemplo, con otra persona, tenemos pareja, los hijos. Oye, ¿cuál es la intención que te mueve en ayudar a esa persona? ¿Por qué quieres estar con esa persona? También es bueno replanteárselo y preguntárselo varias veces. El siguiente punto, de acuerdo, como decíamos antes, es despejar tu mente y eso básicamente incluye varios elementos. Además del minimalismo, que ya decíamos, de tener los mínimos objetos posibles a tu alrededor, para mí también hay otro punto fundamental que tiene que ver sobre todo en que intentes anotar aquellas cosas que te preocupen, aquellas ideas y a partir de aquí después ya les busques un momento para gestionarlas. También tiene que ver en intentar eliminar el máximo número de tareas y de proyectos que tienes ahora mismo en marcha, porque cuantas más cosas tengas en marcha y en mente, más probable, de acuerdo, es que estés pensando más bien en ellas, en cómo solucionarlas, que no tanto en la tarea que tienes que hacer ahora. Si bien recuerdas, hablábamos antes de la atención residual. Y la atención residual es aquella, de acuerdo, que hace un poco de brecha o de puente entre las cosas que estás haciendo ahora y lo que de verdad te gustaría hacer. Y el último punto de todos, de acuerdo, que te voy a contar, para mí es un tema clave, hay que estar enfocado, por lo tanto, fuera distracciones, quita las eliminaciones, no, las notificaciones de correo electrónico, las de Teams, las de Slack, las de Google, las que tú quieras, no importa, al final la idea es que no tengas ningún tipo de distracción a nivel digital. Buscamos que sobre todo tengas la máxima concentración en lo que estás haciendo porque, como decíamos antes, los momentos de hyperfocus son tremendamente limitados. Si no los aprovechamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Es decir, al final vamos a perder ese tiempo valioso y no vamos a conseguir los resultados de calidad. Pero hay más, algunos trucos para mejorar tu capacidad de atención. El primero tiene que ver en buscar la dispersión con intención, lo que decíamos antes del scatter focus, ¿sí? Hay que buscar esos momentos de evadirse, de observar los pensamientos, de pensar en ideas sin realmente buscar soluciones, buscar esa dispersión con intención. Es decir, que hay que planificar esos momentos de scatter focus, hay que buscar esos momentos en los cuales no estaremos 100% concentrados. La tendencia, ya lo sabes, siempre es en llenar muchísimas cosas en tu agenda y en tu calendario. De hecho, pasa muchísimo esto en los talleres que hacemos y es que la gente, de acuerdo, cuando quita una reunión por cualquier cosa, ya se está poniendo otra cosa, de acuerdo, en ese horario que ha quitado la reunión. Así que al final hay que buscar ese espacio también para hacer esa remodelación mental, para buscar esos espacios de sosiego que te permitan después volver a concentrarte y que utilices al 100% ese espacio atencional. En línea con lo anterior, de acuerdo, también la idea es que duermas los problemas y que despiertes con soluciones. Esto sobre todo son técnicas antes de irte a dormir, que tú realmente los duermas esos problemas, que realmente te impiden saber cuál podría ser la solución antes de ir a dormir y que durante la noche, de acuerdo, como al final una de las cosas que hacemos durante la noche es acceder a ese subconsciente y sobre todo removerlo e intentar captar lo más importante para nosotros, despiertes con soluciones. Te va a sorprender este punto, puedes pensar realmente que me lo estoy inventando, que estoy totalmente loco, pero además de que tener un punto científico que lo tiene, además es increíblemente potente el tema de dormir ciertas cosas para que así el día siguiente te salgan cosas incluso mejores, soluciones muy prácticas y te vas a sorprender de verdad, pero como siempre tienes que darle una oportunidad, hay que probarlo. Y el último punto de acuerdo es, oye,
del tipo de contenido que estás consumiendo, consume cosas de más valor para que después te acuerdes como mínimo de lo que estás haciendo y que te aporte algo a tu vida. Así que cuando vayas a ver un vídeo, cuando vayas a ver un curso, piensa en cosas realmente que te aporten valor. ¿Este vídeo que estás viendo ahora, este curso te está aportando valor? ¿Sí o no? Evidentemente tú tendrás la respuesta mejor que nadie, pero es importante después de lo que estoy consumiendo, ¿de qué me voy a acordar después? Si siempre veo series, si siempre veo cosas realmente de entretenimiento, está bien hacerlo en un momento concreto, pero fíjate que después esto es lo que te va a quedar también, esto es lo que te vas a acordar más tarde. Entonces pregúntate cada día, ¿de acuerdo? ¿El contenido que estoy visualizando es el que me acerca más a mis objetivos? ¿Es el contenido de más valor que podría haber, que además me interesa? Pues ahí tienes tú la máxima respuesta, la única respuesta, la tuya. Quiero compartir contigo este gráfico que estás viendo aquí y es que en general, de acuerdo, nos pasamos muchísimo tiempo en el futuro, como puedes ver, muy poco tiempo en el pasado, de acuerdo, especialmente nos lo pasamos siempre el día de antes. A veces pensamos que la gente está todo el día pensando en el pasado, oye, lo que me pasó hace muchísimos años, pero fíjate que en general, de acuerdo, estamos pensando en cosas realmente a toro pasado muy corto, ¿sí? En este caso serían cosas que me pasaron un día antes, 2 días antes o incluso un par o 3 días antes, como estás viendo aquí, ¿no? Entonces, esto sería una pequeña parte de lo que estamos pensando y hacia dónde mira nuestra mente. Después tenemos el ahora, que como ves es una parte muy importante, ¿sí? La hora al final solo puede ser representado con una cosa, que es el ahora, no hay más, no hay una hora después, una hora antes, el ahora es el ahora. Y por último, de acuerdo, tendríamos el futuro, que si te fijas, de acuerdo, al final lo que estamos pensando la mayoría de los días es entre al final del día y mañana, al final del día y mañana. Esto al final nos hace pensar que realmente nuestra atención hay que fortalecerla en el ahora. Si estamos pensando siempre o en el pasado o en el futuro, al final muchas de las cosas que nos gustaría hacer no las vamos a conseguir hacer. Y es que esa atención residual que decíamos antes justamente es la brecha. Por eso esta brecha debería ser lo más corta posible. Así que hay que pensar realmente en lo que puedes hacer ahora, en el presente. Entonces, llegados hasta esta su conclusión, fíjate que entonces la pregunta es cómo entrar en el scatter focus, porque si decíamos que es tan importante como el hyperfocus, vamos a dar algunos tips también para poder hacerlo. El primero, de acuerdo, es que hay que hacer modo captura. Modo captura significa, de acuerdo, que simplemente estés tranquilo, tumbado en el sofá, en la cama, en un sitio tranquilo, incluso también puede ser con un sitio con más gente, ¿por qué no? Y modo captura significa que veas un poco las estrellas de tu mente, qué es lo que está pasando. Modo captura significa decidir que eso que está pasando en tu mente puede ser interesante en algún momento determinado. Ni siquiera hace falta que anotes nada. En ese momento lo podrías hacer si fuera una idea de estas que fuera la mejor de todas, pero si no es así, ese modo captura básicamente consistiría en mirar un poco lo que está pasando, observar los productos de tu mente, lo que sale de tu mente directamente. El segundo punto tiene que ver con esta observación. Es diferente. Fíjate que la captura estamos intentando buscar ideas y realmente si alguna es importante, incluso anotarla. En el modo observación no hay que hacer nada, ni capturar nada. Simplemente mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tú simplemente piensas en algo concreto, ¿no? Al final nada, incluso puede ser un nada, puede ser algo. Al final, como siempre, no podemos torear y no podemos gestionar al 100% nuestra mente. Y sobre todo observa. Ni siquiera lo juzgues de acuerdo a lo que está pasando. No tengas ningún tipo de juicio porque lo que está pasando es algo que está pasando en tu mente y no está ni acertado ni desacertado, simplemente son cosas que pasan. Tú la idea es que solo debes observar. Y un último punto, de acuerdo, también para llegar a este scatter focus es intentar ver cuáles son aquellas tareas que haces de forma habitual, de forma inconsciente, como por ejemplo, pues cuando yo tengo un momento, estoy paseando por la casa. ¿Por qué lo hago realmente? Sí, esto fíjate que es una forma también de ver esos hábitos habituales, esos hábitos más inconscientes que ya tenemos realmente consolidados y que nunca nos damos cuenta, ¿no? O incluso puede ser que cuando estoy cocinando la tendencia siempre es en ver un vídeo de YouTube como este, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Date una vuelta a las cosas que haces de forma habitual para saber realmente de dónde vienen exactamente, de dónde nacen. Creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, me gustaría terminar con 3 reflexiones finales, que para mí un poco sería el resumen de todo lo que hemos visto y que son las siguientes. La primera, de acuerdo, tiene que ver con esta diferencia entre hyperfocus y scatterfocus. Las dos son igualmente importantes, lo digo porque en general está muy valorado tener ese foco en una sola cosa en concreta, pero el scatterfocus también es importante, ¿de acuerdo? Para que nuestra mente funcione. Una cosa interesante, el hyperfocus hasta ahora, ¿de acuerdo? Siempre había sido diagnosticado para personas con trastornos de autismo, Asperger, etcétera, etcétera, porque eran capaces de concentrar con algo concreto y siempre se había visto desde la perspectiva patológica. Hoy sabemos, de acuerdo, que el hyperfocus es algo que se puede utilizar perfectamente con una visión puramente de ayuda. Así que ya lo sabes, hyperfocus, importantísimo este punto, puedes mejorar realmente tu
tu atención y tu concentración. Eso sí, tiene que estar equilibrado con tu scatter focus. No tiene sentido, de acuerdo, solo estimular el hyperfocus porque al final tu cuerpo te lo va a pedir y tu mente te necesitará esos momentos de desconexión y que estés en modo puramente de observación. El segundo clave, de acuerdo, tiene que ver que la atención son hábitos, ya lo has visto, al final trabajar el poder de la intención, trabajar también el minimalismo digital, eliminar notificaciones, estar acostumbrado a estar en una sola tarea. Esto al final son hábitos y los hábitos son lo más complicado de cambiar. Ahí me gusta decir que los hábitos son la arquitectura inconsciente de nuestra vida. Oye, pues conviértete en el mejor arquitecto de tu vida. Empieza a modificar algunos hábitos que no te están acercando a tus objetivos. O lo más importante, que te están generando malestar, que tú estás notando que incluso estás invirtiendo un tiempo muy valioso en cosas que no te aportan valor. Y una última reflexión tiene que ver en el poder de la intención. Sí, lo hemos recalcado varias veces durante este curso y es que al final la atención es lo que determina si vas a estar enfocado en algo o no. Si algo no te motiva para nada, además no entiendes muy bien por qué lo haces, el significado es vital. Y aquí en este caso no hablamos de propósito vital, lo que te gustaría conseguir. Hablamos de que las acciones que tú hagas tengan una acción clara y una intención por tu parte. ¿Qué es lo que quieres conseguir con ellas? ¿Qué te gustaría obtener a cambio de haberlo conseguido? Dicho esto, de acuerdo, espero que sea útil. Reflexiones, 3 claves, de acuerdo, para poder ser mucho más productivo y tener mucha mayor atención. 3 reflexiones imprescindibles para mejorar tu capacidad de atención. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste esto del hyperfocus? ¿Crees que realmente lo puedes utilizar para estar mucho más atento y lo mejor de todo, conseguir resultados de calidad? Esto va más allá del trabajo, va mucho más allá del propio objetivo profesional, porque si te fijas, al final aquí estamos hablando también de todo el tipo de relaciones que tengas con cualquier persona. Al final, cuando le dedicamos tiempo y lo más importante, tiempo de calidad, todo es mucho mejor, tenemos mayor grado de empatía, conseguimos cosas mucho más sólidas, además también construimos relaciones saludables. Gracias de verdad por estar aquí, dale un buen like si te interesan estos temas y por supuesto suscríbete al canal si te interesa la neurociencia y la productividad personal para que cada vez lleguemos a muchísimas más personas. Oye, ¿que tienes alguna idea sobre temáticas que podríamos tratar o a lo mejor este tema te gustaría verlo desde otra perspectiva? Pues házmelo saber aquí, de acuerdo, también en comentarios, me encantará saber también más sobre ti. Yo me despido, un abrazo grande, de acuerdo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.